Amigos, continuamos con Ánfora 2021 de hoy día, miércoles 2 de junio, o lo anunciado. Vamos a conocer la opinión desde la visión femenina, la visión de la mujer, cómo están los tiempos políticos, electorales, en lo que viene y lo que falta del proceso electoral, de ir a las urnas. Para ello ya está en línea y le agradecemos por la atención, por el tiempo, a la doctora Rusela Zapata. Es socióloga, pero además ha sido ex viceministra de la mujer. El tema del Ejecutivo es importante en estos días, y además es consultora internacional en temas de desarrollo, en temas de equidad y de justicia. Equidad y justicia. Rusela, bienvenida a Ánfora 2021. Buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Miguel Ángel. Un gusto estar con ustedes. A su disposición, ustedes dirán. Sí, bueno, con Miguel Ángel. Miguel Ángel está atendiendo unas labores urgentes, así que conmigo vamos a conversar en estos minutos con la atención de todos nuestros televidentes. Rusela, hablábamos de justicia, equidad. ¿Cómo se está trabajando esos temas en la visión de la socióloga en estos tiempos electorales? ¿Cuál es la apreciación inicial, Rusela? Bueno, mi apreciación, si me permites, mi apreciación general y empezaré por el debate, ¿no? Para tocar los temas que tú muy bien enuncias como importantes, que si bien ha sido importante y saludable que se haya dado el debate presidencial en Arequipa con prensa local, el formato no ha permitido que se discuta, que se debatan los temas de interés del país, de interés de la ciudadanía, con la amplitud que merecían. Creo que se perdieron algunos minutos valiosos con unos videos que se pasaron, creo que muy bien intencionados, pero que finalmente no nos llevaron a colocar tal vez ni el interés de los candidatos que ya venían con un discurso preestablecido, ni de la propia ciudadanía que esperaba obtener mayor información al respecto. Entonces ahí tenemos una cuestión un poquito, digamos, no tan buena. Justicia es un tema clave. Para las mujeres yo lo podría traducir, por ejemplo, en justicia para las mujeres víctimas que sufrieron esterilización forzada. Justicia para las mujeres que día a día son violadas, desaparecen, y tenemos una tasa cada vez más alta. Es más, se ha triplicado el embarazo de las niñas menores de 11 años, ¿no? No tenemos acceso con equidad, que también eso es parte de la justicia, a los servicios, a la educación, por ejemplo, pero también a aquello que es importante para las mujeres, que significan los ingresos, porque las mujeres también aspiramos a autonomía económica. Entonces, los temas de agenda de las mujeres que significaban tener que se hablara de un sistema nacional de cuidado para que las mujeres no tengamos pues una triple jornada de trabajo, que es una injusticia social y hay una deuda ahí hacia las mujeres, que pudiera ser un tema, ¿no? Pero igualmente los otros temas que se han colocado. ¿Cómo vemos la equidad en el Bicentenario cuando al 50% de la población del país, 50% más uno, que somos las mujeres, no se nos toma en cuenta en nuestra agenda? Finalmente, vemos que incluso alguien cuando nos salude nos dice mamitas a las mujeres lideresas, fuertes, corajudas, trabajadoras, que se articulan a los productores para ayudar a llevar a la mesa alimentos nutritivos a través de los comedores populares, o las productoras agrícolas. Y es todavía el discurso, y ya lo habíamos conversado, ¿recuerdan, Néstor? ¿Recuerdan? Que habíamos conversado de que habían pasado 2 candidaturas conservadoras. Bueno, eso tenemos. Creo que se ha hecho demasiada, y eso también es injusticia, y le voy a decir por qué. Ha habido una injusticia en subestimar al electorado nacional. Se cree que mujeres y hombres de sectores
C, D, E, votamos por miedo, bueno, A, B tal vez, pero C, D y E, votar por miedo, o votar porque alguien nos regala algo, y entonces tenemos una serie de promesas de dinero, incluso de 10.000 soles a más. Entonces, creo que ahí también hay una injusticia y una inequidad en términos de entender lo que es la ciudadanía en el país. Néstor, yo quería comenzar por esto porque en realidad me sentí como ciudadana que no se nos tomaba con la seriedad que se nos debió tomar desde un inicio, además, desde hace mucho tiempo, además, porque así están actuando los políticos, lo vemos en el Congreso ahorita, con esta irresponsabilidad con la que están actuando, y también lo estamos viendo en este proceso electoral, ¿no? Y termino con esto, Néstor, en esta pregunta que tú me has hecho tan importante. Tenemos más de 180.000 muertos en nuestro país, con este sinceramiento de cifras que ha habido respecto al COVID. Tenemos, si uno lo divide en per cápita, tenemos la tasa más alta en el mundo. O sea, ¿cómo es? O sea, llegamos a un bicentenario en una situación crítica. Entonces, yo creo que la forma como se ha asumido este proceso electoral por la clase política no ha sido de la mejor. Sin embargo, así estamos. Habrá que ir, pues, a votar y habrá que ubicarnos con estos dos candidatos en la situación en la que se nos ha puesto, ¿no? Entonces, ahí lo dejo por el momento, Néstor. Sí, correcto. Además, justa la apreciación, porque hay una agresión, ¿no? Hay un maltrato de la clase política, y estamos hablando de las dos opciones, Rusela, con respecto a los peruanos, y especialmente a las peruanas, con mayor razón, porque yo considero que es una agresión cuando se habla de dádivas, cuando se habla de millonarios bonos, porque eso continúa la política del asistencialismo, de pobrecito te voy a regalar, o pobrecita te voy a regalar, te voy a dar esto, porque yo lo quiero dar. Y no es así. Creo que los tiempos de ahora, y muy bien que hayas referido el tema de las mujeres y esa expresión de mamita, porque las mujeres están demostrando en estos tiempos de COVID y de crisis económica con las ollas comunes, de esa capacidad. Entonces, de lo que se trata en estos tiempos de cambio, creo, es cambiar esa forma de ver de los políticos, que, dicho sea de paso, Rusela, el comentario tuyo, ninguna de las dos opciones han captado en esencia lo que el pueblo y lo que los hombres y mujeres más pobres de nuestro país se han expresado en las urnas en la primera vuelta. No lo han hecho, y eso lo están demostrando con esta lluvia de regalos y de la no precisión por parte del Grupo de Castillo con respecto al tema económico. Pero ese es el escenario que tenemos, y lo que hay que destacar, creo, es esa capacidad de la mujer, en toda esta situación, y que se va a reflejar seguramente nuevamente en las elecciones de segunda vuelta, pero va a quedar el compromiso, ese compromiso de que esperan y que los peruanos más pobres, que se cumplan con sus aspiraciones a una mejor vida, a mejores servicios y en realidad a una comodidad que todavía no la tiene. Esos son los retos. Y eso a lo que son derechos, Néstor, a lo que son derechos. Así es, Néstor, y no lo están, digamos que se llega casi con un prejuicio, ¿no? De lo que necesitan la gente, la mayoría de la población en el país, ¿no? Y se sigue además con un prejuicio de quiénes son los que piensan menos o que son personas ignorantes y menos preparadas. Hay un prejuicio que ya lo hemos conversado también, Néstor, ¿no? Respecto a nuestra población indígena, a nuestra población de la Amazonía, quechua, aymara, de la riqueza cultural que hay en nuestro país. Cuando se habla de turismo, por ejemplo, ¿no?
no se reconoce, se habla de artesanía casi como una producción rudimentaria, cuando la artesanía es la producción más acabada que tenemos como país porque refleja nuestra cultura, refleja nuestras habilidades ancestrales, refleja lo que somos como país en la diversidad. No es solamente hoteles y restaurantes. Todo en conjunto tiene que ver con el turismo, con lo que se quiere alentar, pero también tiene que ver en cómo queremos preservar para no dañar nuestros propios monumentos históricos, por ejemplo, como ya hacen en otros países, donde incluso dicen no más turismo, en el sentido de, no es que no más turismo, no me lo tomen así, sino es restricciones, digamos, o un manejo racional del turismo en determinados sitios, ¿no? Por ejemplo, que en Machu Picchu no se hagan como alguna vez se hizo y se destruyó el reloj solar, ¿se acuerdan? ¿O te acuerdas, Néstor? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es bien importante revalorar y reconsiderar, ¿no? Reconsiderar lo que son las inversiones y darles un aliento en el sentido que sirven al país, sirven para el progreso del país, sirven para el bienestar de las personas, ¿no? Y eso significa no depredar, significa una inversión responsable, significa una inversión acordada con la población, con una licencia social de verdad, con estudios de impacto ambiental completamente responsables y no comprados, ¿no? Entonces, lo que me gusta de esta conversación contigo es que me siento en confianza de poder decir las cosas de una manera muy clara y transparente, Néstor. Nosotros tenemos que defender ese patrimonio en el sentido de lo que significa como valor para la humanidad, no solamente para nosotros como peruanos. Entonces, los derechos son fundamentales. Cuando tú dijiste justicia y equidad, y yo diría justicia, igualdad y equidad, porque la igualdad tiene que ver con el acceso a los recursos por igual, y la equidad tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde. Una persona que tiene alguna discapacidad, ¿no? No está en igualdad de condiciones que otra persona que es completamente sana o que justamente no adolece, o no tiene una determinada carencia que tiene que ver con una cuestión orgánica, por ejemplo. Entonces, me parece muy importante también la equidad en el sentido de poder redistribuir, de darle a cada quien lo que corresponde según sus necesidades e intereses. Esas dos palabras son bien importantes, y justicia también. La equidad alude a derechos. O sea, a justicia, y la igualdad a derechos. La igualdad es derechos, la equidad es justicia. Mira tú, Néstor, que has colocado dos temas tan importantes, olvidados, ¿no? Por lo menos en lo que significa en lo concreto, en esta campaña, cuando debieron ser el soporte esencial para la ciudadanía, para nuestro país. Sí, lo que ratifica, Rosela, que nuestra apreciación, que tenemos todo el equipo, incluido Miguel Ángel, y todo el equipo de producción, que los candidatos y los equipos de los candidatos no han sintonizado el tema del requerimiento de la población. Te pediría un comentario especial, Rosela, en este escenario de justicia, igualdad y equidad para la Amazonía. La Amazonía, que hasta este momento sigue siendo ninguneada, sigue siendo no atendida en sus justas aspiraciones. Y ahí, hablando de turismo, tenemos el turismo vivencial, el turismo ecológico, el turismo que tiene que ver con todas las riquezas naturales que ofrece la Amazonía, además del potencial económico y productivo que tiene. Un comentario sobre qué hacer. Ya lo hemos tenido a Luis Campos Vaca, que es un especialista en el tema amazónico, dando las recetas y las recomendaciones, más que recetas, recomendaciones, pero se necesita más ideas, y creo que tú nos puedes dar algunas luces adicionales a todo este escenario de la Amazonía, que además es un tercio de del territorio nacional. Entonces, es importante, por muchas razones, y sobre todo por su gente, que creo que es la razón de ser de un Estado. Bueno, es cierto, es un tercio de nuestra geografía, digamos, de nuestro territorio nacional, y sin embargo tiene fronteras, tiene fronteras con Ecuador, con Colombia, con Brasil. O sea, es un territorio
que no ha sido protegido. O sea, ¿no? Ya los diagnósticos ya los tenemos, no solamente como territorio, su gente ha sido diezmada en términos de los pueblos originarios. En los términos, ¿por qué? Porque hasta ahora seguimos viendo que aquellos defensores, por ejemplo, los defensores ambientales son asesinados. ¿Cuántos asesinados ya tenemos? Más de 30. Mujeres y hombres jóvenes, luchadores, por defender nuestra Amazonía, y son asesinados. Asesinados por sicarios, asesinados por gente que quisiera que no existiera esta población para seguir depredando, talando de forma ilegal, ¿no? Nuestros árboles ilegal y de manera irresponsable, destructiva. Y también, por supuesto, todo aquello que pueda significar recursos naturales explotables o llevados hacia afuera. No digamos de cómo se trata no solamente nuestra flora, sino nuestra fauna. Cómo de una manera indignante, irresponsable, inhumana se trasladan animalitos de la selva para hacer negocios que después no saben ni siquiera cómo hacerlo, con un maltrato increíble a lo que son los seres. O sea, no tenemos para la gente que está haciendo esto, simplemente no vale nada, mejor dicho, vale como un recurso que puede vender a un precio determinado, pero no vale en términos de lo que significa esto para el país, para el clima, en términos de preservación, ya que estamos hablando del cambio climático. Entonces, es la gran olvidada, ¿no? Tenemos los más altos índices de trata de personas en personas de la Amazonía, jóvenes, niñas, ¿no? Tenemos un problema muy alto también en términos de mortalidad, no solamente de las mujeres y niñas, sino de la población realmente originaria, ¿no? Nativa. Y yo creo que no se toma en cuenta los talentos. Tenemos una universidad, yo siempre esta parte, yo la aprecio mucho, la Universidad de la Amazonía, en la cual se comenzó a trabajar muchas, no solamente cuestiones de agricultura orgánica o de plantas medicinales, ¿no? Sino que realmente se incluyó a mujeres a las que se les llama sabias o a los sapus, que manejan y conocen muy bien del tema ecológico, por ejemplo, ¿no? Y de cómo se puede preservar nuestros recursos naturales en la Amazonía y cómo los podemos explotar también de manera sabia y adecuada, ¿no? Y esto que comenzó a operar en términos de una universidad no ha seguido adelante, o sea, menospreciando los saberes locales. Yo creo que los saberes locales son tan importantes, ¿no? Que deberían ser conocidos además por toda la población y la costeña especialmente, como para que no digan barbaridades de siembra y cosecha de agua. Por ejemplo, Néstor, no es posible que se le haya criticado a un determinado candidato, ya no digamos, no, que se haya criticado que exista el sistema de siembra y cosecha de agua. Que se hayan burlado. ¿Qué cosecha de agua? ¿Qué es esto? No, si solamente se cosechan, no sé, los tubérculos, la vegetación. O sea, esa ignorancia hace que se digan tales barbaridades, ¿no? Que se subestime, que se maltrate, que se discrimine y que no se asuma que hay determinados conocimientos desde nuestra propia diversidad cultural y originaria, que si nosotros nos apropiamos como colectivo, seríamos un país mejor, saludable, amigable con nosotros mismos, y no el que estamos siendo ahora, discriminador, ¿no? Peyorativo, ¿no? Y como digo, y muy de subestimar a esta ciudadanía, sobre todo a las mujeres. ¿Cómo se nos subestima a las mujeres? Como si no tuviéramos la agenda clara, no tuviéramos la mente clara, no tuviéramos las propuestas claras y no supiéramos lo que queremos, lo que necesitamos y lo que necesita el país. Porque las mujeres no solamente pensamos en nuestros derechos, sino en lo que necesita el país, ¿no? Entonces eso en términos de injusticia es muy importante. Y las mujeres de la Amazonía, que nos ayudaron a recuperar el cacao y otros cultivos y plantas medicinales, y nuestros saberes como que los conservan. O sea, estas mujeres necesitan una reivindicación en este bicentenario. Son las mujeres bicentenarias, estas mujeres originarias. Son las mujeres bicentenarias, estas mujeres de los comedores populares. Son las mujeres bicentenarias, todas las mujeres que han hecho y hacen empresa en nuestro país. Y la hacen a contracorriente y sobrepasando muchos obstáculos.
porque nadie nos regala nada, todo ha sido una lucha constante para las mujeres, y lo sigue siendo, como para la mayoría de la población del país, ¿no? Y sin nuestros derechos los conseguimos, ¿no? Luchando y sin la atención del Estado. Con muy poco apoyo cierto. Y esa deuda no la termina todavía de asumir y de tomar conciencia, porque quienes llegan al Estado, y llega muy buena gente, llega muy buena gente que se queda además trabajando en el Estado. Hay funcionarios y funcionarios públicos en todos los sectores que yo creo que sufren un maltrato innecesario, ¿no? Pero son de mando medio y son personas que como no hay carrera pública, que también es un asunto muy serio ese, entonces, claro, llegamos personas con cargos de confianza que pasamos por ahí, pero no nos quedamos a asumir en completo, ¿no? Y como debiera ser nuestra responsabilidad de haber hecho o no hecho determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que hay un funcionario público y una funcionaria pública a la que hay que reivindicar. También hay de todo, ¿verdad? Pero digamos hay alguna a la que hay que reivindicar. Y yo creo que sí necesitamos una carrera pública, pero con el piso parejo, ¿no? Para las mujeres y para los hombres, ¿no? De tal manera que vayamos construyendo país, no solo desde un legislativo que ya vemos cómo actúa, que también debería llegar lo mejor y reconstruirse y recomponerse los partidos políticos, como ya hemos hablado, pero también en términos de una carrera pública en la cual la gente se capacite, ¿no? Y sobre todo que se le dé un espacio a las comunidades. Las comunidades no solamente se deben mirar en función a lo que supuestamente necesitan, sino al control y vigilancia de lo que se hace, a asumir sus agendas, y por eso necesitamos un Estado descentralizado, definitivamente descentralizado, ¿no? Y con mucho control contra la corrupción, con muchísimo control, porque la corrupción es un mal endémico que tenemos que eliminar, ¿no? Al COVID lo manejamos con vacunas. ¿Cómo manejamos a ese otro virus endémico que tenemos, que es la corrupción? Sacándolos definitivamente, no por 5, 10 años ni 15, sacándolos definitivamente, y que no participen en ninguna función pública. Si quiere el privado, que lo contrate, ya verá cómo lo maneja y cómo lo controla, pero en el Estado no debería estar, porque nos hace daño a las y los 33 millones de peruanos. Sí, tiene que haber medidas radicales en ciertos temas, y con la corrupción, pues, ser intransigentes, ¿no? No se tranza. Con el tema. Y no se está dando. Hay tareas, hay temas pendientes de todo lo que hemos tratado: justicia, igualdad, equidad, en un escenario de lucha contra la corrupción y contra la pandemia, que son los dos grandes males de estos tiempos. Muchas gracias, Rusela, por esta participación. Vamos a conversar luego de las elecciones del día domingo, a lo mejor alguna invocación a las mujeres en este tema de igualdad y de equidad, Rusela, de tu parte. Adelante. Con todo gusto. Mira, yo qué cosa le pido a mis compatriotas, hombres y mujeres, principalmente a las mujeres, siguiendo, digamos, tu pedido, pero es para hombres y mujeres realmente. Queridas compatriotas, vamos a hablarlo así, votemos sin miedo. Votemos sin miedo. Sabemos lo que queremos. Queremos un país mejor, queremos un país con justicia, con igualdad, con equidad. Sabemos que nadie nos regala nada, que aquello que es sostenible y que realmente lo vamos a tener en el tiempo y que nos va a ayudar, no necesita de un regalo. No, hay una deuda social, sí, con los que menos tienen y con las mujeres, que sí se debe cumplir, y eso no es un regalo, es pagar una deuda, ¿no? Así que vayamos con optimismo, con fe. Somos un país con mucha fe, en cualquier creencia o en lo que creamos, ir con mucha fe, sobre todo en nosotras. Tengamos fe en nosotras, en que el 6 vamos a hacerlo bien, y no solamente el 6, el 7, el 8, el 9 para adelante, porque se va a requerir de mucha de nuestra entereza, de mucha de nuestra fuerza, de mucho de nuestro talento, y así somos las mujeres, y los varones también. Vamos con fe y con optimismo, sin miedo. Con optimismo. Muchas gracias, Rusela, por esta con mucho oportunidad. Optimismo. Vamos a tener
la próxima semana seguramente nuevamente el comentario tuyo. Muchas gracias, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más en Muchas Áncora gracias, 2021. Gracias, Rusela, gracias, Rusela.